Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta preciosa noche. Para mí es una bendición estar con ustedes una vez más, tener la oportunidad de poder transmitir una vez más con ustedes y ver cómo el Señor de alguna forma nos puede dar su buen tiempo, un tiempo de poder compartir la palabra del Señor. Creemos firmemente que estamos en tiempos hermosos. Sé que son tiempos quizás que hemos estado viviendo diferentes cosas en el mundo entero a través de la pandemia, entre otras cosas más, pero seguramente en medio de tantas cosas que estamos viendo, eso nos garantiza y nos da la seguridad que Cristo viene pronto. Creo que somos un pueblo que estamos esperanzados, amando esa su venida, teniendo la certeza que nuestro amado Señor viene pronto, y es una preparación para nosotros. Seguramente tiene que ser un tiempo de sumersión, un tiempo de inmersión, un tiempo de estar buscando al Señor, y por eso que tenemos la oportunidad de estar con ustedes aquí cada miércoles, cada viernes a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, perdón, y a partir de esta semana tendremos un nuevo horario especial que sería los días domingo, que vamos a estar transmitiendo nuestros cultos virtuales hasta que tengamos la oportunidad de tener nuevamente nuestros cultos presenciales. Sé que ha habido quizás la orden de parte del presidente poder reabrir, que dio la orden a los gobernadores de poder de permitirles a las iglesias tener sus cultos. Más sin embargo, entendemos que hay algunas instrucciones de parte de la CDC y queremos ir trabajando de acuerdo cómo se va evaluando todas las cosas. No queremos tomar una decisión muy rápida y al final pues tengamos que lamentarlo. Estamos tomando precauciones, tomaremos precauciones. Seguramente cuando ya el Señor nos permita tener cultos presenciales vamos a tomar las precauciones necesarias, porque para nosotros usted y su familia es importante. Con los que se congregan con nosotros o los que se van a ir añadiendo en el paso del tiempo, para nosotros usted y su familia es importante y queremos hacer las cosas bien. Seguramente estamos extrañando tener nuestros cultos presenciales en el templo. Seguramente nos estamos extrañando poder vernos nosotros mismos, saludarnos, vernos nuevamente a la cara, poder gozarnos juntos en cada culto. Sé que eso ha sido un proceso muy difícil, pero ya pronto esperamos en el Señor que esto se acabe y podamos estar una vez más en nuestros cultos celebrando una fiesta al Señor. Más sin embargo, queremos tomarnos todo este tiempo que ha sido un proceso para muchos para buscar al Señor. Eso tiene que ser nuestra meta principal, estar buscando al Señor, porque cada una de las cosas que nosotros estamos viendo, nos estamos dando cuenta que Cristo viene pronto. Se están cumpliendo muchas cosas y ya no es el tiempo para estar ¿cómo se dice? Perdiéndolo, diríamos nosotros, perdiendo el tiempo, sino que sea un tiempo para afirmarnos en el Señor, para ordenarnos en el Señor y para hacer las cosas aún mejores con la intención de estar bien delante de nuestro amado Señor, para el día que Él venga por usted y por mí, podamos ser levantados como su amada perfecta. Esta noche yo quiero platicarle de un tema que le hemos puesto no te desenfoques, porque yo creo, entiendo que muchas veces cuando hay pruebas, hay procesos, hay circunstancias que de repente nos toca pasar o vivir, de alguna forma nos podemos, hermano, sentir preocupados, entristecidos, nos podemos sentir de alguna manera, ¿cómo se dice?, con diferentes emociones encontrados, y eso nos puede hacer perder el enfoque de lo que ya tenemos o lo que vamos llevando, especialmente nuestro enfoque en la comisión existencial que Dios nos ha dado, los enfoques familiares, los enfoques de muchas cosas en nuestra vida, y que al final de todo el proceso que podamos vivir, en vez de habernos ayudado para estar fijos, enfocados en lo que es necesario hacer, podamos tener consecuencias más difíciles. Entonces quiero que juntos podamos hoy ver lo que dice la escritura, ver algunos personajes, esos ejemplos, en qué se enfocaron, en qué se desenfocaron, para que nosotros podamos ver qué mejor ejemplo nos toca a nosotros. Para eso quiero que usted vea conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Quiero que podamos leer ahí lo que el Señor le habló al apóstol Juan en ese libro de las revelaciones. Y para eso, si usted está en su casita, de nuevo, gracias por haberse sintonizado, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y si tienen la oportunidad ahí de tener una libreta con que escribir, o en su iPad, en su teléfono, pues síganos, y no se le olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, y también a la misma vez compartir en sus redes sociales. Ayúdanos a hacer que este tiempo sea un método de evangelismo, un tiempo de edificación,
para que aquellos que todavía estamos encerrados en nuestras casas, aunque ya poco a poco vamos viendo que se va llegando al final del túnel, más sin embargo, esto sea un tiempo de refrigerio para nosotros. El libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice: estaba yo en el Espíritu, y en el día del Señor oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Mira lo que dice que hablaba el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como el sonido de trompeta. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta noche y que podamos ese tiempo compartirlo juntos y que podamos ser edificados con la ayuda del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te suplicamos con todo nuestro corazón que esta noche sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de edificación para nosotros, que sea un tiempo, Señor, para la edificación de tu pueblo. Todos aquellos que nos están sintonizando, que están conectados con nosotros, te suplicamos, Señor, que tú los puedas bendecir, que de alguna manera, Señor, tú puedas contestar sus peticiones. Si hay momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos, Señor, de opresión, momentos de estrés, momentos, Señor, que de alguna forma nos ha sacado del camino de lo que nosotros teníamos que proseguir quizás por las preocupaciones que hay en esta vida, te ruego, Señor, que tú le des fortaleza a tu pueblo, que tú puedas traer sanidad, que tú puedas traer, Señor, restauración, y sobre todo, mi Dios amado, puedas cumplir en cada uno de ellos, Señor, sus propósitos. Cualquier petición que tu pueblo tenga, te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor amado, que tú puedas contestarla conforme a la riqueza de tu gloria. En el nombre de Jesús, danos tu buena palabra, danos la revelación de tu palabra, y te rogamos con todo nuestro corazón que tú nos hables esta noche. Dios, en el nombre de Jesús, amén. Dice, hermano, que estábamos estudiando estos días y platicando algunas cosas, y yo decía, alguna de las cosas que podemos vivir, no solamente yo, lo puede vivir usted, lo podemos vivir quizás parte del pueblo del Señor. Nos damos cuenta que cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, como decía al inicio, del inicio que ahorita de este programa, podemos, las preocupaciones de alguna forma nos puede llevar a un tiempo, hermano, de desenfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, cuando yo comenzaba a leer el libro de Apocalipsis, exactamente en este verso, cuando el Señor le comienza a hablar al apóstol Juan, me llama la atención porque nosotros encontramos que este Juan se encontraba encarcelado, dice que estaba en el exilio, y dice que Juan, hermano, por medio del Espíritu, qué cosa es que qué lindo es saber que cuando hay cárceles de opresión, quizás por las pruebas o por las angustias, porque somos seres humanos, de alguna forma nuestros sentimientos nos pueden traicionar, nuestra mente nos puede traicionar, las emociones nos pueden traicionar. Entonces eso nos puede llevar a sentirnos opresionados, y son como cárceles de opresión. Pero entre esas cárceles de opresiones, en esas cárceles de angustia, en esas cárceles, diríamos nosotros, de dificultades, una de las cosas que nos va a ayudar a salir de esas cárceles es estar en el Señor, estar ahí buscando al Señor, estar en el Espíritu, porque la Biblia dice que cuando Juan estaba encarcelado en el exilio, nos damos cuenta que dice que ahí el Señor le visita, dice que el Espíritu, hermano, lo lleva al cielo, y estando ahí, dice que oye una voz como una trompeta, que le sonaba como de trompeta. Y lo que me impresiona, hermano, cuando yo leí este verso, es de que este apóstol Juan, cuando escucha la voz del Señor que le habla, no la ve, no la escucha de frente. Normalmente, cuando nosotros vamos a platicar con alguien, nos habla de frente. Al menos que nosotros vayamos caminando por algún cierto lugar, tal vez en el mall, tal vez en un restaurante, tal vez en algún lugar, y alguien que nos conoce nos encuentra y nos ve de lejos, y de repente nos grita así de lejos nuestro nombre, ¿va? Nos dice Henry, nos dice ahí Juan, el nombre que usted sea, y de repente le están hablando por sus espaldas, y usted corre rápidamente a voltear a ver atrás. Entonces esto me llama la atención porque lo más común es que hablemos de frente, pero cuando el Señor le habla al apóstol Juan, hermano, dice que le habló con una voz por la parte de atrás. Yo creo que Dios tenía la oportunidad de haberle hablado de frente y decirle lo que le tenía que decir. Pero yo creo que lo que el Señor quería, hermano, en la vida de Juan era que se enfocara, que su visión, que todo lo que él hace no solamente sea viendo hacia adelante, sino que pueda tener una visión de
60 grados, que pueda tener, hermano, una visión amplia, poder ver todo lo que está sucediendo alrededor. Las metas son buenas, las cosas hacia el futuro son buenas, las cosas que nosotros planeamos para tiempos después son buenas. Pero seguramente ninguna de las cosas que nosotros planeamos a futuros van a salir como nosotros queramos si todo lo que vamos haciendo atrás, hermano, está mal. Recuerde que el futuro solamente es la cosecha de lo que usted siembra en el presente. Me dio a entender. Recuerde que lo que usted tiene ahora en el presente solamente fue el resultado de su pasado. Entonces, si hay algo que nosotros queremos ver en nuestro futuro mejor, es comenzar a corregir el pasado para que el presente sea bueno y la cosecha del futuro será mejor. Entonces, seguramente lo que el Señor le estaba hablando a Juan era para que viniera una forma de enfoque. Y notamos que siempre, hermano, era como una mirada fija que estaba haciendo, y eso era como que Dios le estaba hablando a Juan de su comisión. Entonces entendemos nosotros que toda comisión que nosotros iniciamos se tiene que terminar. Lo que el Señor le estaba diciendo a Juan: termina lo que iniciaste. Lo que el Señor le estaba diciendo a Juan es: ¿sabes qué? Yo quiero que estés enfocado en la comisión que tienes, estés enfocado en lo que estás haciendo. Estás en la cárcel ahorita, estás en el exilio, pero no te desenfoques. Tienes un llamado que cumplir, tienes una visión que desarrollar, tienes algo que hacer. Entonces, esto me llama la atención y me hizo despertar a mí, porque yo logro entender que toda comisión se tiene que terminar. Si tenemos una comisión, la tenemos que terminar. Si hemos deseado hacer algo, lo tenemos que terminar. Todo lo que nosotros comencemos, lo tenemos que continuar, y a la misma vez lo tenemos que culminar. Tenemos que ser una generación que todo lo que inicia termine. Tenemos que ser una familia que todo lo que inicie lo termine. Tenemos que ser personas que todo lo que nosotros iniciamos lo terminemos. No podemos ir por la vida pasando los días iniciando algo, y cuando miremos que se pone muy difícil lo desechamos. Así no se hacen las cosas. Seguramente todo lo que usted se proponga va a ser difícil. Seguramente si usted tiene planes de un negocio, el inicio va a ser difícil, no va a ser fácil. Hay que abrir con brocha nuevos zanjos. Hay que hacer cosas, hermanos, que otros no están haciendo para que usted le vaya mejor. Seguramente ahorita con esta pandemia algunos levantaron negocios para poder hacer mascarillas, hacer como dice, protectores de cara, hicieron cuantas cosas para poder ser emprendedores. Entonces no va a ser fácil, porque la competencia se va a levantar mucho, pero usted tiene que ver cuál es la forma de que usted hace lo mejor. Nosotros tenemos que ver qué situación hacemos mejor. Entonces eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, ser emprendedores, pero que entendamos que cuando iniciamos algo van a haber tropiezos, van a haber dificultades, van a haber momentos que no son fáciles de lo que usted se está proponiendo, pero no porque las cosas sean difíciles desechemos. Entonces yo quiero hablarle esta noche a usted que no se desenfoque en lo que ya el Señor le dijo que tiene que hacer, que no se desenfoque en lo que ya el Señor, hermano, le ha puesto en su corazón que tiene que desarrollar. Que no se desenfoque en las cosas que el Señor le ha puesto como una inquietud de parte del Espíritu que lo está impulsando, aunque las cosas se pongan difíciles. Que usted se mantenga firme y tenga la fuerza, la firmeza, la decisión para que lo que usted inició lo pueda terminar. Eso es lo que le estaban diciendo a Juan. A Juan le estaban diciendo: enfócate en tu comisión, no te desenfoques, aunque estés en la cárcel, no te desenfoques, hermano. Hay que estar bien enfocado, pero ¿sabe qué? En todo lo que viene, en lo que está detrás de nosotros, es estar visualizado a la izquierda, a la derecha, atrás, para que tengamos una visión de 360 grados, que nosotros entendamos que ¿cómo se llama? Que podamos ver de manera completa todo el panorama. Seguramente, como le decía a usted, muchos de nosotros nos preocupamos por lo que está detrás de nosotros, pero debemos visualizar esas cosas que han quedado atrás para ponerles orden y mejorarlas. Seguramente muchos de nosotros estamos viendo las cosas que en un momento difícil se cayeron. Seguramente en este tiempo de la pandemia hubieron negocios que se tuvieron que cerrar por mucho tiempo, y hay deudas que se han adquirido por causa de que no hay
no ha habido mucho ingreso, de repente hay cosas que no salieron como nosotros planeamos, entonces vamos a ver lo que está quedando atrás, no para quedarnos lamentando por lo que no logramos o por lo que perdimos o por lo que de repente pensamos que íbamos a hacer y no se logró, sino que podamos ver qué fue lo que se quedó atrás, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que perdimos, pero que tengamos esa claridad sin dejar de tener el enfoque en lo que estamos desarrollando, que nosotros digamos, sí, fueron varios días que dejamos de trabajar, fueron varios días que ya no hicimos lo mismo, la economía de repente se redujo, el dinero en el banco de repente se minimizó un poco, pero que eso nos pueda servir a nosotros decir, bueno, esto sucedió, pero tengo una visión que desarrollar. Tengo en lo espiritual, nosotros como iglesia teníamos planes quizás de hacer muchas cosas en la iglesia. Usted tenía planes en medio, si era parte de la alabanza, tenía planes en alabanza, si era gente de servidores, tenía planes de hacer mucho trabajo en el área de servidores. Y vemos atrás todos los días que nos hemos tenido, como quien dice, sin servicio, presenciales, pero que eso no nos quite a nosotros la visión que usted es un servidor. Los días que dejamos de cantar porque de repente la pandemia nos mantuvo encerrados, que ya no pudimos ir al culto, a hacer cultos, y de repente usted tenía planes, pero que eso no le quite a usted la visión de que usted es un hombre que el Señor lo llamó a ser un siervo de Dios en alabanza, a ser un tañedor. Entonces, que siempre tengamos, hermano, esa visión, que nada nos detenga. Que aunque todo lo que de repente hemos ido viviendo, que esas preocupaciones no nos paralicen, que esas preocupaciones y esas angustias que tenemos que no nos paralicen. Seguramente hay preocupaciones, y he visto algunas cosas en las estadísticas que ponen en las redes sociales, cuando la gente pone cuántos están de acuerdo a regresar a la iglesia, cuántos están no, y he logrado ver que muchas de las estadísticas que han puesto, la mayoría están diciendo que no se sienten seguros volver, y entendemos que hay una situación que se ha vivido quizás en nuestra generación, que de repente la generación actual no ha vivido en otros tiempos. Creo yo que la última pandemia así de fuerte fue fuerte como es hace 100 años, y han habido otras que han sido más terribles, como la gripe española y todas esas que han habido, y de repente a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo y nos pone un poquito preocupados, nos pone un poquito temerosos, llenos de miedo. Pero entonces eso provoca, y aparte que las noticias son tan terribles que más de que llenarnos de esperanza nos disolucionan, y de repente nos ponen nuestras fuerzas más débiles y nos hacen poner como que no, de esa no la vamos a salir. Y tenemos que entender algo, que nuestro refugio no es lo que nos presenta en la televisión, sino lo que nos dice la Escritura. Pero volvemos a lo que le estaba diciendo ahorita. Veo las estadísticas que alguien pone cuántos se sienten seguros, y dicen no, el 70, el 80% de las gente que responde dicen no nos sentimos seguros. Pero yo entiendo algo, eso no nos puede detener. Es cierto que hay que respetar las autoridades, es cierto que hay que respetar las precauciones que nos están pidiendo, es cierto que hay cosas que tenemos que estar haciendo, pero que eso no nos detenga en lo que debemos desarrollar, que eso no lo detenga a usted en la visión que Dios le ha dado, que eso no lo detenga a usted en la comisión que usted tiene, que eso no lo detenga a hacer lo que usted en su familia. De repente habían planes de comprarse una casa, que esto no lo detenga. Que eso no lo detenga a usted de decir, ya no, pues ya ni modo, ya todo se arruinó. No, que eso no lo detenga. Si de repente perdimos fuerzas económicas o algo, que las volvamos a retomar cuando ya todo esto vaya sucediendo, y que estemos enfocados en lo que ya tenemos como un plano arquitectónico para nosotros como familia, para su familia, para el plano arquitectónico que usted tiene espiritualmente, para lo que usted tiene, pero que nada de eso lo detenga. Que no nos mueva de lo que estamos haciendo. Es menester entender que debemos estar enfocados en la visión de Dios para nuestras vidas, la visión que el Señor nos ha dado en lo ministerial, en lo espiritual y en lo familiar. Mire, entonces le di una introducción bastante larga, ¿verdad? Entonces prácticamente ya le estoy diciendo lo que le quiero ministrar. Entonces lo que yo le quiero ministrar esta noche es:
No se desenfoque por las preocupaciones, no se desenfoque por el miedo, no se desenfoque por lo que está sucediendo. Eso solamente nos tiene que servir para acercarnos más al Señor, seguramente, para estar como se dice, cercano al Señor, para poder retomar de repente lo que antes no estábamos haciendo, y la pandemia nos vino a sacudir para decir, estaba perdiendo mi tiempo en algo, que sea un sacudir solo para enfocarnos. Ahora, pero que lo que estamos viviendo ahora, por las cosas que estamos viendo, quizás las preocupaciones y las que hay, que tampoco nos saque de la comisión que tenemos. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 7 verso 16, y queremos ver a Noé, porque ahí hay que ver, hermano, quién es, cómo se dice. Quiero que podamos ver, vamos a ver, quiero que podamos ver quiénes se enfocaron y en qué se enfocaron. Quiénes se enfocaron y en qué se enfocaron. Déjenme terminar aquí. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 7, verso 16. Verso 16. Deme un segundito. Que quiero preparar mi pizarra para cuando ya podamos platicar acá. Entonces, que yo estoy hablándole a usted sobre estar enfocado. Entonces, ahora queremos ver al primer personaje que es Noé. Entonces, mire lo que dice. Génesis 7:16 dice: y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios les había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Note de nuevo, al apóstol Juan le hablaron por detrás. Le estaban diciendo es que enfócate también, ve todo lo que tienes que, qué cosa, que como que pudiéndole Dios hablarle de frente, le estaba hablando de atrás. Lo que le estaba diciendo el Señor es que estén enfocados. ¿Qué nos sucede a nosotros muchas veces cuando nosotros vamos caminando y como solo vamos viendo para enfrente, se nos olvida todo, y de repente, estamos así como desenfocados en nuestro caminar, que no tenemos, mire, ¿cómo se lo explico? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando nos caemos algunas veces? Es porque de repente estamos viendo solo para una sola dirección y no estamos viendo toda la dirección alrededor. Entonces no nos fijamos que hay una piedra en el camino, no nos fijamos que hay una grada que no habíamos visto, porque de repente estamos enfocados viendo en una sola dirección sin tener que ver todo. Cuando usted va a ver la palabra enfoque, la palabra enfoque es una visión de 360 grados. No solamente ver hacia un punto, no solamente ver hacia una dirección, es tener la visión de todas las cosas. Eso es estar enfocado. Que estemos, hermano, enfocados de tal manera que nuestra visión perciba lo que está delante, lo que está de lado, lo que está a nuestro otro lado, lo que está atrás. Que tengamos un enfoque de 360 grados para que podamos ver los tropiezos, para que podamos ver las dificultades, para que podamos ver las bendiciones también, para que podamos ver todos los propósitos con claridad, y que no nos, perdamos esa visión de claridad, y que tengamos que tropezar en algo por no haber estado enfocado. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, recordamos la historia de Noé, y vemos nosotros que el enfoque que le estaban dando a Noé era que estuviera enfocado en la salvación. ¿En la salvación de quién? De su familia. Porque recuerde que la Biblia dice, hermano, que Dios le había dado una orden a este Noé de construir el arca. Y entendemos nosotros que en su tiempo, cuando él comenzó, y usted conoce la historia de construir el arca, nadie le creía, todos pensaban que estaba loco, comenzaron a burlarse de él, porque él decía que él construía el arca porque el Señor iba a enviar un diluvio, y les invitó a entrar el arca, les invitó a que fueran parte de esa obra que desarrollaba, pero se burlaban de él. Había llovido en la tierra, nunca había habido, hermano, mucho menos un diluvio para que eso sucediera. Entonces no podían creer, se burlaban de lo que él estaba diciendo. Estaban, como se dice, no creían en lo que él estaba haciendo, esa arca. No creían que Dios le había hablado. Entonces, ¿cómo logramos ver nosotros que era una gran responsabilidad, hermano, para Noé, cuando el Señor le dice
¿cómo se llama? Que construyan arca porque va a enviar el diluvio y que se encargue, mira lo que dicen, de meter al arca a su familia. Entonces, no, es importante que nosotros entendamos, como estamos hablando de enfoque, es que no nos detengamos de anunciar la salvación a los de nuestra casa. Que no nos detengamos, hermano, de anunciar la salvación, hermano, de poder salvar de lo que ha de venir a los de nuestra casa. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra como hijos de Dios en nuestro enfoque espiritual por dar de gracia lo que de gracia hemos recibido es que nos enfoquemos, que estemos decididos a salvar nuestra casa. Seguramente no va a ser fácil. Seguramente, hermano, tendremos que lidiar en algún momento dado con hijos que no quieren hacer caso, que se vuelven rebeldes a cierta edad, que de repente usted los tuvo en la iglesia toda la vida y ya cuando llegan a una edad de joven ya no quieren saber nada del Señor, quieren tomar sus propias decisiones. Fácil seguramente no va a ser, pero hay una promesa de parte de Dios, una promesa de parte de Dios que usted y yo, ¿verdad? Y toda nuestra casa será salva. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa se salvará. Entonces, la promesa es que si entra usted al arca, todos los demás también van a venir detrás de usted. Pero eso es parte de nuestra comisión de la salvación, eso es parte de nuestra labor como hijos de Dios, que estemos enfocados, hermano, en todo tiempo, dar el testimonio necesario, hablar del Señor cuando sea necesario, ministrarles, hermano, la gracia del Señor, la misericordia del Señor, hablarles de la salvación, hablarles que este tiempo difícil que estamos viviendo no es para destruirnos, sino más bien para salvar nuestra alma. Hablarle que este sea un tiempo para buscar del Señor, hermano. Es bien difícil poder entender cuando alguien le dice a uno, hermano, es que este tiempo de la pandemia realmente me ha desanimado. Y uno dice, pero desanimarse. Si este momento tan difícil que estamos viviendo, ¿cómo va a venir alguien a sentirse desanimado en este momento de peligros, en este momento donde se ha sentido la muerte a nuestra cercanía? Hemos visto gente que nosotros conocemos, cercanos a nosotros, enfermarse en medio de esta pandemia. Hemos conocido gente que de repente nos han dicho que nosotros lo vimos hace meses atrás y de repente nos dijeron partió porque esta enfermedad se lo llevó. Hemos visto gente que de repente han estado en los hospitales por meses, 1 o 2 meses y luchando con esta enfermedad y uno dice, Señor, pero en una situación así es para acercarnos más al Señor. O sea, si uno dice, hermano, me he sentido desanimado, que no quiero orar, no quiero buscar del Señor, no quiero leer, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada del Señor, sinceramente hay cosas, hay algo malo. Pareciera que como que la luz de Cristo no le ha alumbrado todavía. Pareciera como que de repente necesita que venga un nacimiento nuevo. Pero ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? Que los que hemos entendido que este tiempo es para buscar más al Señor y que tenemos la salvación del Señor en nuestro corazón y que hemos recibido la salvación de Cristo en nuestra vida, que tengamos, hermano, el enfoque así bien puesto en nosotros, viendo en todo momento de tener la oportunidad, hermano, y la seguridad y diríamos nosotros, la responsabilidad, es la palabra correcta, de meter al arca a toda nuestra familia, todos los de nuestra casa. A todos los de nuestra casa debemos estar enfocados y saber que una de las principales cosas, hermano, de nuestra comisión en Dios es anunciar el evangelio de la salvación. Porque el único que tiene la autoridad de cerrar, por eso la Biblia dice que Dios le habló por detrás a Noé y Dios cerró la puerta. Entonces el único que tiene la autoridad de cerrar la puerta de la salvación es Dios, no es usted ni yo. O sea, su deber, el mío y el suyo, es anunciar el evangelio de la salvación. La responsabilidad suya es de llevar la palabra de salvación, no de querer juzgar quién es digno de ser salvo, no de querer juzgar quién es digno de entrar al arca, quién sí y quién no. Porque muchas veces, hermano, queremos nosotros ser como un Jonás,
que uno dice, no, pues ese no es digno de ser salvo. ¿Cómo les voy a ir a anunciar que se arrepientan? Que se pierdan. No, no, no. O sea, la responsabilidad de cerrar el arca, en la puerta de la salvación no es nuestra, esa la tiene el Señor. Lo nuestro es anunciar el evangelio de la salvación. Y el Señor se va a encargar, hermanos, si en su plan está salvarlo o dejarlo que se pierda, porque la Biblia dice que todo fue predestinado para el Señor, para que algunos alcancen salvación y para que otros se pierdan. Mas, sin embargo, nuestra responsabilidad en Dios es anunciar el Evangelio de salvación. Tal vez, hermano, podamos ver a algunos de los nuestros cercanos perdidos en los vicios, perdidos en las cosas que de repente uno dice, este jamás va a venir el Señor. Si ni esta pandemia lo ha enderezado, en vez de estar buscando al Señor más bien en fiestas, más bien en cosas de vicios, en vez de acercarse al Señor haciendo tarugadas, dice uno, gracias. Sé que si ni la pandemia lo cambia, ¿quién lo va a cambiar? Eso puede ser nuestra mentalidad como seres humanos, pero la responsabilidad de cerrar la puerta de la salvación es de Dios. Él es el único, la autoridad que tiene, el único que tiene la autoridad de cerrar la puerta de la salvación es Dios, pero la responsabilidad suya y mía es anunciar el evangelio de la salvación. Entonces, ¿cuál era el enfoque que nosotros vemos aquí de este, ¿cómo se llama? Noé? Era el enfoque de llevar la salvación. Se estaba enfocado, ese es su trabajo. El trabajo de él era llevar la salvación. Hizo el arca, aunque habían burlas, aunque decían que construyendo el arca, ¿en qué tiempo? Si no ha llovido, no hay diluvio. Este está loco, este de quién. Entonces, tal vez usted vendrá a predicar el evangelio y se le sabe que a su hermano, a su primo, a su hijo, a quien el hermano tenga cercano, y si le sabes qué, ese es tiempo para buscar del Señor. Mira, es ahorita hora de acercarse. Y entonces, si algunos le van a decir que si eso de que el Señor viene hace años lo vienen diciendo, eso de que ahora sí ya el Señor viene, así como dijo alguien, ahora sí, todo yo vengo oyendo que es ahora sí, hace muchos años, ahora sí viene, pasa algo y dicen ahora sí viene el Señor. Vino el tiempo que decía que en el 2000 se destruía el mundo y todo el mundo comenzó a decir ahora sí viene el Señor. Así me dicen a uno, ¿verdad? En el 2000 dijeron que el Señor sí venía, después que dijeron que en el otro año el Señor sí venía, y todo el tiempo pasan diciendo ahora sí, ahora viene la pandemia, entonces ahora sí. Entonces dice, no hombre, si el Señor no viene, eso es pura mentira. Aunque la gente se burle y no le crea que Cristo viene pronto y que necesitan salvación, se sigue anunciándolo. Aunque algunos lleguen a pensar, no hombre, si eso, todos somos salvos y todos nos vamos para el cielo, nadie dice que va a quedar, si todos somos hijos de Dios, lo que no, o sea, Dios nos mira nuestras acciones, todos somos hijos de Dios, el infierno no existe. Aunque la gente se burle, su responsabilidad es anunciar el evangelio de la salvación para su casa, así como lo hizo Noé. Hizo el arca, trabajó construyendo el arca. Y antes de que el Señor cerrara la puerta, Él se encargó de meter los suyos, de anunciarles. ¿Sabes qué? Ese es mi trabajo, denunciarlos. Ustedes entren. Hermano, es que, pero pastor, ¿cómo le hacemos? Que no pare. Que sea ese su enfoque, hermano. Eso es como ¿cómo le puedo decir? Como estar... ¿cómo se le dice esa palabra, hombre? Como estar encaprichado, ¿sabes? Si se puede decir así, ese sea su capricho. ¿Sí? No, yo predico el evangelio, de que mis hijos entran al arca, entran, de que mi familia entra al arca, entra. Ese sea su trabajo, hermano. ¿Cuántos de repente pensarán que no? Porque póngase a pensar usted en el ladrón de la cruz. Seguramente muchos pensaron que no iba a llegar la salvación a él. Ya estaba en la cruz, ya estaba a punto de morir, hermano, ya lo habían crucificado, estaba guindado allá. Pero qué cosa más tremendo, que aunque algunos pensaban que ese ladrón ya no tenía oportunidad, le tocó tener a Jesús a la par. Y lo tremendo es que aunque estaba en el momento de la agonía, su cuerpo, hermano, el cuerpo de Jesús en la cruz, en su tiempo de agonía, después de haber sido latigado, teniendo la corona de espinas, habiendo puesto clavos en sus manos, en sus pies, todo lo que le habían hecho en su agonía, aquel ladrón lo volteó a ver, y ahí el Señor le dijo, ahí cuando le dijo, perdóname, le dijo, mis errores, el Señor le dijo, de hecho hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Y aunque en nuestros tiempos de agonías estemos, en el momento difícil que estemos pasando, aunque estemos en momentos duros, si nos encontramos a un ladrón,
de la cruz, a alguno que tenga ahí la oportunidad, hermano, que usted siente en su espíritu, que con un poco que usted le diga que el Señor lo ama y que lo perdona, que lo podamos hacer. Porque usted nunca sabe si esa sea la oportunidad de salvar a ese ladrón, como se salvó el ladrón de la cruz. Usted nunca sabe si esa es la oportunidad de salvar a aquel que está de repente hundido en los vicios. Y usted piensa que no, pero ese es el momento que el Señor le puso la palabra que trae, hermano, esa dulzura, esa palabra que liberta, y que de ahí, de repente, con una sola palabra que usted le dijo, lo libertó y lo salvó. Entonces, de nuevo, entendamos algo: el único que tiene la autoridad de cerrar las puertas de la salvación es Cristo, es Dios. Mientras el Señor no ha cerrado las puertas de la salvación, su enfoque suyo es enfocado en la responsabilidad de anunciar la salvación a su casa, a sus hijos, a su familia, aunque se burlen de usted. A eso lo hizo Noé, enfocado en la salvación. Construyó el arca y se encargó de una y de una manera de meter a su familia al arca, y entraron, y los animales también. Entonces, Noé se enfocó en construir el arca de la salvación. Nada lo detuvo, ni las burlas, ni los maltratos, ni las opresiones. Nada lo perturbó, nada lo hizo sentirse desanimado o sentirse preocupado. Él estaba enfocado, hermano, en algo en el trabajo que estaba desarrollando, en el trabajo que se le había comisionado. ¿Cuál era el trabajo que se le había comisionado a Noé? Construir el arca de la salvación, anunciar el evangelio de salvación. Entonces, hermano, iglesia de Cristo, enfoquémonos. Y detrás de nosotros, hermano, enfoquémonos en la salvación, en salvarnos a nosotros, en vivirnos santos y puros y guardarnos delante del Señor. Que enfocados en esa salvación, detrás de nosotros viene nuestra familia. Porque el fruto que usted le va a dar va a ser un fruto bueno. Ese va a ser un fruto bueno. O sea, de nuevo, ya anunciar el evangelio de salvación, pero ¿qué anunciamos? Lo que vivimos. ¿Cómo le decimos a alguien, Cristo te ama, cuando nosotros tenemos una vida mala? Fíjese que salvamos más con el testimonio que con lo que hablamos. Entonces, el evangelio de la salvación lo vivimos nosotros. Y seguramente el testimonio que nosotros damos, como estamos enfocados en salvarnos a nosotros mismos también, y en salvarlos a ellos, seguramente que salvándose usted y con su testimonio, detrás de usted viene su familia también. De nuevo, pienso yo, y tal vez estoy equivocado, pienso yo que salvamos más dando frutos que predicando. Salvamos más con lo que la gente ve y se dan cuenta que hemos nacido de nuevo, que con lo que usted dice que cree y que la gente no puede ver. Mire pues, Juan, cuando llegó al cielo, se dio cuenta que estaba desenfocado y comenzó a entender: me tengo que enfocar. Entonces me tengo que enfocar. Por eso es que es necesario, hermano, estar internos en el cielo, buscando al Señor, viviendo en el reino, para no desenfocarnos, como se lo mostraron a Noé. Noé hermano, no le importó lo que los demás dijeran. Tenía una comisión que cumplir y la cumplió, y la cumplió. Salvó su casa. Entonces, Noé, quiero que sigamos entonces el otro ejemplo, porque tenemos aquí, hermano, a Abraham. Entonces tenemos que ver cuál fue el enfoque que le dieron a este Abraham. Y sabe lo que me llama la atención, yo sé que usted se la va a saber fácilmente. ¿Sabe cuál fue el enfoque de este Abraham? Obedecer. Qué lindo, hermano, estar enfocado es en obedecer al Señor. Entonces mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 22 verso 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en su matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y cuando nosotros leemos esto, usted conoce la historia que este Abraham, hermano, y Sara, su esposa, por muchos años se le habían dado la promesa que iba a ser padre de multitudes. Se le había dado la promesa que iba a tener un hijo. Y usted sabe que los años pasaron, hermano, llegaron a viejos, llegaron ya de repente, diríamos nosotros, a una edad que ya no se podía concebir de parte de Sara. Llegaron a una edad que de repente ya el fruto, para que se viera el fruto de la matriz de Sara, ya era casi imposible. Entonces era como que ya la esperanza en aquella promesa que Dios le había dado, como que ya cualquiera se podía desanimar,
porque somos seres humanos. Cuando nosotros sentimos que Dios nos habla en algo y nos promete algo, ya sea por palabra, por profecía, por sueño, queremos verlos cumplidos ya inmediatamente. Queremos que de repente ya, Señor nos habla hoy y verlo mañana. Queremos que el Señor nos hable por una profecía hoy, hermano, a las 7:30, a las 10 de la noche ya lo queremos ver, cumplido en nosotros. Así somos. Yo no sé si usted así es, pero yo así soy de desesperado. Hermano, yo Señor, siento que el Señor me habla en algo, que me va a dar algo, hermano, yo quiero verlo ya. Yo solo escucho que el Señor, así dice el Señor y te daré esto. Yo solo quiero que una vez que el hermano diga, así dice el Señor y terminó, ya quiero verlo cumplido, porque no lo voy a involucrar a usted, me voy a involucrar yo solito, soy desesperado. Pero imagínese usted en la vida de Abraham, pasaron los años, pasó el tiempo, hermano, pasó el tiempo de que ya no había oportunidad para que tuviera hijos. Ya se había acabado esa oportunidad. Y entonces la Biblia nos dice a nosotros que viene el Señor, le habla, hermano, y cuando ya le permite tener la oportunidad, entonces usted sabe que le visita un ángel. Qué cosas, que siempre que hay visitas, hermano, visitaciones angelicales, algo tiene que suceder. Por eso es que es importante que nosotros estemos ahí buscando al Señor, para que los ángeles nos visiten, hagan visitaciones angélicas, para que nos den oportunidades nuevas cuando ya han habido oportunidades que se terminaron. Cuando ya sentimos nosotros que ya no hay más oportunidad para nosotros, siempre que estemos nosotros decididos, hermano, a obedecer al Señor, vendrán visitaciones angélicas para renovar nuestras oportunidades. Entonces, la Biblia dice que viene Dios y le permite tener un hijo. Le visita un ángel, le habla a Abraham y le dice, desciende a la tienda de Sara. Me pareció que eso era como que el ángel le estaba diciendo, ordena tu casa, porque me hace ver a mí como que Sara tenía su tienda a un lado y Abraham la tenía en otro, como que el ángel lo que llegó fue ponerle orden, y entendemos que el orden trae la bendición. Lo que el Señor le estaba diciendo, sabes que ordénate, desciende donde está tu esposo, y ya no vivan separados y no vivan juntos. Es como tomar nota, ¿verdad? Tomar nota que de repente queremos pensar que obedecer a Dios es vivir separados. No se puede vivir separados, hermano. No podemos, como esposos, uno estar en un lado y otro en otro lado. O sea, el orden es estar toda la familia juntos, aunque nos parezca que podemos sobrellevar esa situación, aunque nos parezca a nosotros que podemos lograrlo. Yo sí puedo, aunque el otro no pudo. No, hermano, ese no es orden. El orden de Dios es que estén juntos. Pero ese no es el punto de ahorita. El punto no es que yo le venga a decir a usted que tiene que estar juntos. Usted ya lo sabe, la Biblia lo dice. Pastor, tengo muchos años acá y su familia está allá todavía. Pues o la trae o se va, pero separado no se puede. Pero ese no es el punto. El punto es lo que le estoy diciendo. Entonces viene el ángel, le habla, le dice a Abraham que descienda, visite, que vaya a la tienda de Sara. Y usted sabe que entonces ahí el Señor les habla y le dice que va a tener la oportunidad de tener un hijo. El hijo esperado por tantos años, hermano, por tantos años. Viene el Señor, le dice a Abraham, ¿sabes qué? Entrégamelo como ofrenda. Dame tu hijo como ofrenda. Mire cómo le puso a prueba el Señor su obediencia. Yo sé que hablamos de Abraham como el padre de la fe, pero yo quiero entender ahí, hermano, ¿qué será? ¿Cómo se llama? El padre de la obediencia para mí también. Porque imagínese usted esa prueba, por fin obtengo lo que tanto he deseado. Y viene Dios, hermano, le pide a su hijo para que se lo entregue como ofrenda. Y no tutubió, no se puso a pensar o decir, Señor, pero me lo acabas de dar, tanto tiempo que esperé, apenas me lo he disfrutado 15 años, porque dicen algunos comentarios que fue que tenía 13 años, otros dicen que 15, otros 17 años, pero haya sido 13, 15 o 17, hermano, es muy poco para tantos años lo que él había esperado que le dieran su hijo. Entonces el Señor se lo pide. Imagínese que otro le hubiera dicho, Señor, pero me lo acabas de dar y me lo vas a quitar también ya, tan rápido, apenas lo podemos disfrutar. Apenas estamos sintiéndonos contentos con mi esposa, que tenemos nuestro propio hijo, y me lo pide. Nunca dijo eso. El Señor le dijo, dame a tu hijo como ofrenda. Y sabe qué, hermano, Abraham, como estaba enfocado en obedecer a Dios, eso estaba dedicado. Estaba, hermano, bien decidido en obedecer al Señor. Le dijo, Señor, está bueno, no hay problema. ¿Dónde tengo que llevarlo? ¿Dónde tengo que llevarlo? Hermano, ¿qué tengo que hacer? Es que cuando usted está enfocado en obedecer a Dios, hermano, lo que el Señor le pide, usted dice amén.
Señor, haz lo que tú, como dijo María, haz con tu sierva lo que tú quieras. Cuando usted está enfocado en obedecer al Señor, hermano, y que usted ha visto alrededor lo que le ha sucedido a aquellos que no han obedecido, cómo les ha ido mal. Mire, hermano, si todos hemos cometido errores por no obedecer a Dios, hombre. Entonces uno ha visto, yo he visto mis errores por no obedecer al Señor cuando el Señor me ha dicho que haga algo y no lo hago. Entonces por eso es que la visión es ver todos los ángulos, hermano. Ver todos los ángulos. Ver los ángulos de ver aquellos, ver todos los ángulos para ver cómo les ha ido a aquellos que sí obedecieron y ver los ángulos de cómo le fue a aquellos que no obedecieron. Ya vimos nosotros a Abraham que por haber obedecido cómo le fue. De hermoso, cómo lo bendijo al Señor, hermano, por su obediencia. Por su obediencia, pero también podemos ver nosotros el ángulo a un Saúl, cómo le fue por no haber obedecido a Dios. ¿Cómo le fue por no haber obedecido a Dios? Podemos ver un ángulo cómo le fue a David por haber obedecido al Señor cuando el Señor le decía ve y conquista, o cuando el Señor le decía no vayas y quédate. O sea, vimos cómo el Señor le entregó tantas victorias a David por haber obedecido al Señor. Vemos cómo le fue a un ungido de Dios, hermano, como Sansón, que el Señor no lo mandó a tomar mujeres entre los filisteos, y cómo terminó sin fuerza, sin visión, hermano, muerto en la tierra de los filisteos. Entonces entendemos nosotros que el estar enfocado es para que podamos ver todos los ángulos, cómo le va de bien a aquel que sí obedece al Señor y cómo le va a aquel de que no obedece al Señor. Entonces cuando nosotros vemos a Abraham como estaba enfocado, sabía, hermano, que su obediencia algo iba a abrir en el cielo. Algo iba a abrir en el cielo, porque la Biblia dice que obediencia quiero más que sacrificio. No está diciendo que no quiere sacrificio, pero sobre los sacrificios, lo que a Dios más le agrada es obediencia. Lo que más a Dios le agrada es obediencia. Yo seguramente, hermano, cuando nosotros entendemos que Dios es proveedor, cuando nosotros decimos Jehová es Jehová Jireh, entonces cuando usted tiene bien claro en su mente que Jehová es su Dios proveedor, está seguro que lo que Dios le pida no se lo está quitando, se lo está aumentando. ¿Me doy a entender? Entonces Abraham entendía que su comisión, hermano, la comisión que tenía Abraham era, hermano, la comisión que tenía en Dios era cumplir esa promesa. La promesa de, hermano, y de llevarle a su hijo. Y él sabía, hermano, que Dios también iba a cumplir su promesa en él. Su promesa en él, porque la Biblia dice que uno de los oficios del Señor es ser Jehová Jireh, Jehová proveedor. Nuestro Padre, quien provee, el Padre de la provisión. Entonces, hay muchos que cuando pasan, hermano, mira, hay muchos de nosotros que cuando pasamos momentos difíciles, se desenfocan, se desesperan. Pasamos toda la vida diciendo que Jehová es el Dios proveedor. Pasamos diciéndole a la gente, Dios es Jehová Jireh. Cuando miramos a alguien en problema, le decimos, hermano, no se preocupe, Jehová es Jehová su proveedor. Vea, tenga paciencia, que Dios le va a proveer. Pero cuando nos toca a nosotros, como que se nos olvida eso, hombre. Entonces significa que estamos desenfocados. No te desenfoques, hermano. No se desenfoque por los momentos difíciles. No se olvide lo que usted mismo ha creído. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a la gente, no te preocupes, Dios es tu proveedor? Pero cuando vienen momentos difíciles, hermano, yo he ministrado gente que anteriormente eran enjuiciadores. Señalaban al hermano que se sentía débil por una prueba, que señalaban al hermano que se sentía desanimado por una situación económica, que se sentían desanimados por un problema económico, que se sentían desanimados porque de repente perdieron el trabajo, que decían, ese hermano no conoce del Señor, ese hermano a saber qué le pasa, ese no tiene a Dios, ¿cómo se va a desanimar solo porque perdió el trabajo? Comienzan a señalar a otros, pero cuando les toca vivirlo ellos, entonces, hermano, cometen las mismas situaciones. Ya se desaniman.
Se les olvida que Jehová es Jehová Jireh, que era que es el mismo Jehová Jireh que ellos levantaban tiempos anteriores la bandera diciendo Jehová es el Dios proveedor, pero cuando pasan momentos difíciles se desenfocan y comienzan a preocuparse, comienzan a descuidarse, hermano, comienzan, hermano, a perder sus fuerzas para obedecer a Dios, ya comienzan a hacer las cosas por su propia voluntad, no por la voluntad del Señor, ya comienzan a actuar de acuerdo a sus propias fuerzas, no esperando en el Señor. Entonces debemos entender que no importa la dificultad que estemos atravesando, no nos podemos preocupar porque la preocupación nos desenfoca. La preocupación nos desenfoca. Esto es de que o nos preocupamos o nos enfocamos. Mire, hermano, hace muchos años ya, porque hoy estamos en el 2020, exactamente, sí, 4 años ya. El Señor nos permitió hace un tiempo atrás estar allá en mi país. Fuimos de visita, nos sucedieron algunas cosas, hermano. Aquella visita que tuvo que haber sido por 8 años, perdón, por 8 días, se terminó en casi 3 meses. Esa era nuestra visita, nuestro plan de visita para allá, para estar en Honduras, era 8 días. Un 8 de febrero llegamos, hermano, y regresamos. Si no estoy mal, mi esposa no está aquí, si no ya me mira corregido, pero si no estoy mal, creo que regresamos ¿sabe? Marzo, abril, mayo, creo que un 21 de mayo creo que pasamos. Sí, pues me parece que pasó hasta mi cumpleaños allá, creo yo. Entonces regresamos como un 21 de mayo, creo yo, más o menos. Regresamos de nuevo, tuvimos la oportunidad de regresar. Me quedé sin papeles allá, me tocó ir, hermano, a la embajada a resolver los problemas. La situación de nuestro país está tan complicada, estábamos tan mal vistos, hermano, en las embajadas, con las autoridades de los Estados Unidos, las embajadas que ya no quieren hacer ningún procedimiento allá, todo lo hacen aquí, así que me tocó esperar que mandaran el certificado que yo realmente pues era legal para entrar a los Estados Unidos, para que lo mandaran allá. Un solo problema, hermano, que se me tardaron varios meses, hasta allá 3 meses casi. Y hubo preocupaciones. Yo tenía una casa que estar aquí. Yo tenía ¿cómo se llama? Una casa que rentar aquí. Tenía muchas, de repente, un trabajo aquí. Tenía muchas cosas que de repente teníamos que hacer. Entonces, cuando fue pasando los días, se nos complicó, hombre. De repente quiso mi alma preocuparse. Y nunca se me olvida el consejo de mi padre espiritual, el apóstol Germán Ponce. Dijo: Henry, aquí tenemos de dos sopas, o te preocupas o te enfocas, me dijo. Porque si te pones a preocuparte en el trabajo, en la casa, en la iglesia, hermano, teníamos la iglesia aquí, estábamos pasando un momento tan difícil, estaba viendo a la gente irse, la gente pensar que ya no volvía, la renta de la iglesia se nos estaba sumando, terrible. Hermano, de allá tenía que mandar dinero acá para pagar renta del templo, de la iglesia, y pagar renta de mi casa y pagar algunas cosas que tenía. De Honduras para acá tenía que mandar dinero yo, sin trabajar. Pero ¿sabe qué entendí yo, hermano? Me tengo que enfocar en lo que el Señor me dio. ¿Sabe cuál es el trabajo de mi comisión? Predicar. Dije: Señor, eso es lo que tú me has dado. Eso es lo que tú me has dado. Lo que tú me has dado es llevar tu palabra. Lo que tú me has dado es hacer lo que, Señor, lo que tú me has enseñado que tengo que hacer. Entonces tuve la oportunidad, comenzamos a predicar, nos comenzaron a invitar a algunos hermanos por allá. Lógicamente, puertas que se abrieron primeramente por parte de Dios, y otras pues que el apóstol, mi padre espiritual, nos dio la oportunidad de poder visitar las iglesias que él cubre allá. Comenzamos a predicar y nos enfocamos. Bueno, las preocupaciones se nos olvidaron. Decidimos enfocarnos en obedecer al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quería que hiciéramos? Entonces el Señor se convirtió en nuestro Jehová Jireh. Entonces yo le digo a usted hoy en día, hermano, hoy tiene deudas, no se preocupe. Recuerda, Jehová es su proveedor. Enfóquese en obedecer al Señor y Él se encargará de proveerle. Hay dificultades, hermano, de repente por alguna enfermedad, no se preocupe. No se preocupe, hermano, por lo que las noticias dicen o por lo que el médico le ha dicho. Tengamos seguridad en Dios, que Jehová es nuestro Dios sanador. Y que si en el plan de Dios está sanarnos, y si así está en el plan de Dios sanarnos, no importa el dictamen médico, el Señor lo va a sanar. Usted encárguese de obedecer al Señor.
Usted encárguese de obedecer al Señor. Hermano, enfóquese en obedecer a Dios, que su obediencia hará que el cielo se ponga a favor suyo. Enfóquese en obedecer al Señor, Enfoquémonos en obedecer al Señor, que nuestra obediencia va a provocar que el cielo se ponga a favor nuestro. El Señor va a decir, allá hay alguien que me está obedeciendo. Que yo le digo que vaya a la derecha y va a la derecha, que yo le digo que va a la izquierda y va a la izquierda, que yo le digo que se detenga y se detiene, que yo le digo que camine y camina, que yo le digo que cree en mí y cree en mí, que yo le he dicho que soy su proveedor y a pesar de los problemas cree que soy su proveedor, que yo le he dicho que yo soy su sanador, a pesar de los dictámenes médicos sabe que yo soy su sanador y lo voy a sanar, que yo le he dicho que que yo soy su salvador y a pesar de que mire las cosas difíciles en sus hijos, en su casa, en su marido, en su esposa, cree que yo soy su salvador de su casa y está confiando en obedecerme, me sigue sirviendo y cree que yo le voy a salvar su casa. El Señor va a hacer, hermano, que el cielo se ponga a favor nuestro porque hemos decidido obedecer al Señor, no importando las dificultades, las pruebas y no importando que tanto Dios nos pruebe nuestra obediencia, porque algunas veces las pruebas son, hermano, las necesidades económicas, las enfermedades, algunas veces, hermano, la soledad, simplemente son pruebas para determinar nuestra obediencia. Mire, pues como el tiempo me avanza, quiero que vaya conmigo al libro de Ruth, capítulo 2, verso 7. Libro de Ruth, capítulo 2, verso 7. Libro de Ruth, capítulo 2, verso 7. Se me había caído el lápiz, no sé si salió eso ahí, pero si miró que me desvié un poquito fue porque se me había caído el lápiz, hermano. Entonces quiero que vaya aquí conmigo. Estamos poniendo ahora Ruth, le dije, ¿verdad? Hijuela, vamos a ver Ruth. Seguramente quiero tener el talento que tiene mi hijo Junior para dibujar, pero algún día aprenderé. Ruth dice, y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino, dice, y dice, entre las gavillas, y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Qué cosa más tremenda, hermano. Fíjese que usted se acuerda la historia de esta Ruth. Dice que era la nuera de Noemí, y usted sabe todo lo que le había tocado vivir a Ruth al lado de Noemí. Usted sabe que Ruth se había casado con Elimelech, que era uno de los hijos de Noemí. Y dice que vemos nosotros que se habían refugiado ellos en Moab. Recordamos que cuando pasó hambre en la tierra de Belén, el marido de Noemí decide, decide salir de Belén y se van a hospedar, se van a refugiar a Moab, tratando de tener una medida de mejor. Y usted sabe que con el paso de los tiempos, usted conoce la historia, se muere el marido de Noemí, se le mueren sus 2 hijos y entonces Noemí se queda sola con sus nueras. Y en medio de eso dice que escuchó la buena noticia Noemí, que en Belén dice que Dios había sido bueno y que había comenzado a sanar la tierra, a bendecir la tierra, a devolverle los frutos. Y entonces Noemí decide volver a Belén. Y cuando decide volver a Belén, recuerde que Belén significa casa de pan, reúne a sus nueras y le dice a sus nueras que tienen la libertad de poder regresar de quedarse porque ella se va, que las deja en libertad, que vuelvan a hacer su vida, que no hay problema, ya sus hijos han muerto. Y le dijo, yo no tengo más hijos que darle, así que tienen toda la autoridad de hacer su vida como ustedes quieran. Y recordamos nosotros que entonces Orfa, cuando escucha esa decisión de Noemi de regresar a Belén y que le da la libertad de hacer lo que ellos quieran, entonces Orfa decide quedarse. Más sin embargo, Ruth le dice a Noemi que no la quiere dejar. Y dice, y recuerda que ahí viene una promesa, mire qué cosa más tremenda, ahí viene una promesa de parte de Ruth hacia Noemi, porque le dice, ¿sabes qué? A donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, verá, tu pueblo será mi pueblo, verá, le dice, donde tú mueras ahí yo seré sepultado. Entonces y decide seguirla. Y vemos nosotros entonces que cuando Noemí decide regresar juntamente con Ruth a Belén, entonces dice que llega a un campo que es el campo de Booz, y estando ahí dice que miró a las mujeres que estaban espigando.
cabalmente como le hemos puesto nosotros a este tema, espigar, ¿verdad? Agarrar simplemente semillas, pero a mí me parece que es agarrar las mejores semillas. Entonces comienza a espigar. Y estando ahí, dice que un día el Boaz va caminando por el campo y mira, hermano, a Ruth y le pregunta quién es, sin saber, perdón, a sus siervos quién era ella, sin saber que era la nuera de Noemí. Y entonces le dicen, es esta mujer que llegó y le dijo, te ruego que me permitas espigar, recoger entre los segadores entre las gavillas. Y entonces dice que el siervo le dijo, pues le di permiso que espigara, y desde que le di el permiso que espigara ha venido y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, dice, y solo se ha sentado, dice, solo se ha sentado en la casa por un momento. O sea que los siervos le estaban dando buen testimonio a voz de Ruth. Le dijo, ella vino aquí diciendo que nos dejara espigar en este campo juntamente con los segadores entre las gavillas. Y desde que llegó de la mañana no se ha despegado del campo, siempre está espigando, siempre está espigando, siempre está espigando, y solo se ha sentado para ir un rato a la casa, como quien dice, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo dice, pero me parece que tal vez solamente podría hacer sus quehaceres, sus necesidades o lo que sea, o de repente para ir a agarrar su almuerzo, su lunch, o lo que uno le quiera decir, pero dice, pero solo por un momento y regresa y sigue espigando. Entonces, ¿sabe lo que me llama la atención aquí, hermano? Es que el enfoque, mire qué cosa más lindo, el enfoque de Ruth, ¿sabe para mí cuál era? De dar testimonio. De dar testimonio. Qué lindo, ¿verdad? Era de dar un buen testimonio. No solamente un testimonio, sino que un buen testimonio, hermano. Entonces, una de las cosas que tiene que ser una realidad en nosotros es que estemos enfocados en dar un buen testimonio. Yo le decía hace poquito, unos minutos atrás, no solamente es lo que no vamos a salvar la gente por lo que nosotros decimos que creemos, por lo que nosotros decimos que creemos. La gente muchas veces se va a salvar por ver lo que nosotros decimos que creemos. Y eso es lo que estaba sucediendo con Ruth. Y usted sabe, después dice que cuando vos vio eso, dice que sin saber que no era de Noemí, hermano viene y da la orden y le dicen, ¿sabes qué? Déjenla espigar y tírenle semilla de la buena, déjenla. ¿Sabe qué veo yo, hermano? Es que cuando Dios mira que nosotros somos espigadores responsables, cuando el Señor mira que somos de buen fruto, de testimonio, cuando el Señor mira que lo que nosotros creemos lo mostramos, cuando el Señor mira que usted dice, Señor, necesito trabajo, y realmente demuestra que sí lo necesita y quiere, y que cuando el Señor se lo da, se hace un buen empleado, se hace un buen chambeador, hermano, el Señor le va a dar buenos frutos. No solamente es pedir que Dios le dé un trabajo, porque entonces al final es cuando Dios le abre las puertas y le da el trabajo y usted se comporta como un trabajador irresponsable, seguramente no le van a permitir que le rieguen más espigas. El Señor dice, tú quieres un trabajo, entonces ya te lo voy a dar y da un buen testimonio. ¿Cuál será el buen testimonio? Que llegue temprano, que llegue puntual, hermano, que llegue con su uniforme bien arregladito, bien vestido, que las órdenes que le den su jefe las cumpla, que haga su trabajo como es necesario hacerlo. Entonces cuando el Señor mire eso, le va a dar, hermano, la oportunidad, como la estaba haciendo vos con Ruth, que le dicen, démosle más espigas porque merece que espigue más. Ese es un buen espigadora. Entonces cuando Dios mira que tenemos un buen testimonio, nos va bendiciendo más. Y recordemos nosotros que al final dice la Biblia que vos le dice, cuando la conoce, le dice hija, hija mía, le dice, sin saber que era pariente de Noemí. Entonces, ¿sabe lo que me llama la atención? Porque primero le dijo a Ruth hija, y después vino a llegar a ser su esposa. Entonces, una de las cosas que esto nos enseña a nosotros es que el Señor va a ver nuestros frutos, nos va a llamar hijo, hija de Él, y después vendremos a ser esposas, que Dios se va a casar con la iglesia que dé buen testimonio. Entonces, uno de los enfoques suyos es dar buen testimonio. Mire, hermano, sé que cometemos errores. Sé que algunas veces hemos fallado y hemos sido tal vez piedras de tropiezos para otros por causa de nuestros errores y de nuestro mal testimonio. Pero nunca es tarde para enmendar. Usted dirá, pastor, ¿y entonces qué sucede conmigo que he dado mal testimonio? Nunca es tarde para enmendar.
que la visión de 360 grados le permita a usted ver en qué falló, dónde dio mal testimonio y por qué la gente se apartó por su mal testimonio, pero que podamos corregir y de ahora en adelante comenzar a dar buen testimonio, para que la gente, hermano, nos crea lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos. Que la gente nos pueda ver hermano, la fidelidad que le tenemos a Dios, porque la fidelidad se evidencia. La fidelidad se evidencia. La fidelidad a Dios se evidencia. La fidelidad, hermano, a su cónyuge se evidencia. La fidelidad como pastores a nuestra cobertura se evidencia. La fidelidad de la oveja hacia su pastor se evidencia. La fidelidad se evidencia. Yo no estoy de acuerdo cuando vemos nosotros pastores, hermano, que le dicen al pastor que les cubre, que los ama, hasta padre le dicen, y cuando algo sucede se van y buscan otra cobertura. La fidelidad se evidencia. Eso seguramente, perdóneme que tal vez voy a ser muy abusivo y tal vez no tengo autoridad para decirlo, pero para mí una infidelidad no puede ser recompensada. Para mí, yo pienso que tampoco Dios puede recompensar una infidelidad. Es cierto que esto no es un tipo de que aquí, si yo te curo, aquí estás conmigo, si yo soy tu pastor, aquí te vas, y si te vas mal, ¿no? Entiendo que algunas veces se van porque uno de pastor falló y la oveja pues al final le perdió la confianza y decidió irse. Pero si ha sido un buen pastor, pero si le ha dado buena palabra, si lo ha enseñado bien, solo por una corrección, tampoco se debe ir. Entonces, si se fue, entonces la fidelidad que usted profesó todo un tiempo simplemente fue un testimonio falso. Entonces Ruth se encargó de dar un buen testimonio, que los demás vieran que si había llegado a espigar al campo de Booz porque tenía necesidad. Entonces, como había una necesidad de por medio, decidió trabajar, y ese testimonio la permitió, hermano, ganar la confianza entre los que estaban segando, e inclusive la confianza del dueño del campo, que fue Booz, y eso la permitió ser la esposa del dueño del campo. Entonces yo quiero decirle algo. Yo le quiero decir algo. Demos buenos testimonios. Preocuparnos por dar un buen testimonio. Recuerdo que una vez llegó Jesús donde alguien, porque algunas veces la gente dice, hermano, Dios lo que mira es el corazón, no, pero también mira que lo que nosotros mostramos. Dice que un día el Señor vino y le preguntó a sus discípulos y le dijo a un discípulo, le dijo, ¿qué piensa la gente que soy yo? Y aquel discípulo dijo, pues piensan que tú eres un profeta. Y le dijo después, ¿qué piensan los que están aquí? ¿Quién soy yo? Pues ellos piensan que tú eres un maestro. Y le dijo al Señor, ¿y tú qué piensas? ¿Quién soy yo? Y le dijo, pues Señor, yo pienso que tú eres el Señor, el Dios vivo, le dijo. Y le dijo el Señor, bien has dicho, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿sabe qué logro ver yo? Que a Dios, si a Jesús le interesaba qué pensaban los de afuera, qué pensaban los de adentro y qué pensaba el que estaba enfrente de él, tiene que importarnos a nosotros qué piensa la gente de nosotros. Entendemos también que no a todos le vamos a caer bien. Yo entiendo claramente eso, que van a haber gente que le vamos a caer mal y sin razón. Yo tengo a alguna gente que le caigo mal y yo digo, pues si nunca he hablado con ellos, ni me he sentado a comer ni a cenar con ellos. Y algunos hermanos que hablan mal de uno, y de repente una vez me senté a comer con ellos y yo dije, bueno, ¿y qué? Apenas conozco su nombre, dijo, y medio me acuerdo de la cara porque la he visto tal vez en las redes sociales o algo así. Pero yo digo, ¿qué conoce más de uno? Entonces entendemos eso, que tal vez le caemos mal a alguien pero sin razón, pero que le caigamos mal con razón porque damos un mal testimonio, eso es de corregirlo. Eso es de corregir. Entonces Ruth se encargó de dar un buen testimonio. El buen testimonio, hermano, muestra la fidelidad nuestra que tenemos hacia Dios. El buen testimonio muestra la fidelidad que tenemos a lo que nosotros creemos, predicamos y profesamos. Eso es tenemos que entender nosotros es que debemos ser fieles a lo que creemos y predicamos o nos han predicado de parte de Dios.
porque el Señor recompensa la fidelidad y nos llama hijos, y al final terminamos siendo la esposa del rey. Es impresionante esto, hermano. Para mí será porque de repente, hermano, uno al cometer tantos errores y tantas fallas que uno comete en el camino, se da cuenta uno que qué importante es tener un testimonio bonito. Y si al final uno comienza así: Señor, ayúdame a dar un buen testimonio. Hasta cuando usted va a comprar a un restaurante, hermano, y de repente le venden la comida que a usted no le gustó, no llame al mesero y grítele: vení para acá, vení para acá, vení para acá. Mira, esta comida que me hiciste está mala, ¿viste? Llévala de regreso. Y hermano, y al final de repente el de la siguiente mesa que lo está viendo, hermano, es cristiano también, y lo vio por allá y usted hablándole mal al mesero. No vaya a ser como aquel hermano que una vez dice que va manejando, y como no conozco el nombre, y si me llega a escuchar algún día se va a reír, pero como él sabe que lo amo mucho también, pero iba en su carro, dice, un día, y no sé qué sucedió entre el tráfico y todo, y como que una moto se le metió, hermano, y de repente, hermano, le quitó su lugar y salió detrás de la moto, y en el siguiente semáforo los dos quedaron, el de la moto y él así parado, bajó su ventana, lo agarró del casco y le quería sonar su buen toque, y aquel cuando le abre el casco y lo voltea a ver, le dice: no hermano, mire, soy yo, le dijo, vamos a la misma iglesia. Hermano, ¿se imagina usted eso? Entonces, ¿qué cosa es que nosotros tengamos el buen sentido, dominados nuestra alma, para que siempre demos buen testimonio, porque no sabemos frente a quién vamos a quedar mal, y al final damos mal? El mal testimonio es el mismo testimonio de Cristo Jesús. Así como le tocó a alguien que dice que una vez, hermano, se bajó a poner gasolina y dejó su Biblia arriba en el techo. Dice que iba manejando y se le olvidó su Biblia, y alguien le iba siguiendo y le iba pitando, ¿verdad? Pitando y pitando, pero lo que le quería decir a aquel era que se le había olvidado la Biblia en el techo, y le va pitando y se para, y hermano, ya se imagina usted, ¿verdad? Le mostró el dedo, le habló de la abuela hasta la tatarabuela, le sacó mi mano y le dijo: perdón, es que solo se le olvidó su Biblia allá arriba en el techo. Eso es lo que le quería decir. Qué terrible es que tengamos nosotros, estemos enfocados, que donde usted vaya, al restaurante, al supermercado, en su familia, en sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, nos encarguemos de dar un buen testimonio. Aún en los momentos, hermano, que de repente nos ofendieron, demos buen testimonio. Aún en el momento que en el restaurante le vendieron la comida mal y la que usted no quería, dé un buen testimonio. E inclusive cuando vaya a pagar usted la mesa, den un buen testimonio, deje un buen tips ahí también, hermano. Porque es terrible que algunas veces la gente dice: es que esos cristianos son muy tacaños. Esos cristianos son muy tacaños. Una vez me acuerdo que estábamos en un restaurante comiendo, nunca se me olvida. Varios hermanos, era una actividad que teníamos con la iglesia. No me acuerdo por qué habíamos llegado a comer ahí. Y yo estaba pagando la cuenta a los que habíamos comido, de los hermanos ahí. Y ¿cómo se llama? Y cuando voy a pagar, eso a mí me lo enseñó mi padre espiritual, hermano. Yo siempre le he visto eso, y que yo sé que él se va a enojar si voy diciendo esto. Yo siempre lo he visto que hay un buen testimonio está en el restaurante, man, ahí dando su buen tip. Siempre dice: hay que dar un buen tips. Entonces vengo yo, y como lo aprendí del que me cubre, de mi padre, vengo yo y al pagar pusimos ahí el tip. Yo entiendo que en Estados Unidos el tips, ¿cómo es? El más bajo es ¿cómo se llama? El 10%, después sigue el 15%, después el 20% es el por ciento estándar que se tiene que dar de toda la cuenta, y el 25% es el mejor, pero el estándar es el 20%. Entonces yo entendí que cuando voy a ver la cuenta, ¿cuánto es? Pues entonces, ¿cuánto es el tip? El 20% lo que toca la cuenta, o el 25%. Entonces cuando pusimos nuestros tips ahí, le dijimos ahí el 20% al señor, el que le estábamos dando. ¿Sabe lo que me sorprendió? Que me dijo: yo le voy a decir algo y perdóneme. Cuando yo vi que tú eres un cristiano, dijo así, créame que yo no tenía ganas de tenderle la mesa a ustedes. Yo le digo así: ¿y por qué? Digo yo: porque miren, ustedes los cristianos que molestan con la comida, que está muy helada, que no es esta, que lo otro, molestan tanto, digo. Y al final no le gusta dar tips, digo. Hermano, y le dije yo:
perdone por el mal testimonio que le hemos dado. Le dije yo, perdone por el mal testimonio que le hemos dado, pero no debería ser así. Por eso me dijo él, me sorprendió que cuando yo lo vi que estaba pagando, puso el 20% de ti. Me quedé sorprendido, dije. Yo dije, hermano, ¿sabe cómo me sentí yo, hermano? Salí de ese con mi cabeza en alto, pero ¿sabe qué dije yo? Qué lindo es que tengo un buen mano que le enseñen a uno, ¿verdad? Yo aprendí eso porque me lo enseñaron. Y yo sé que muchas veces así somos nosotros, llegamos a un lugar y cuando nos toca dar tips, 2 pesos, 1 peso tiramos ahí, hermano. Hasta en eso tenemos que dar un buen testimonio. Algunos me dicen, pastor, pero no, pastor, para lo que nos atendieron. Aparte, pastor, es que andar todo lo que gastamos aquí o no tengo dinero. Yo digo, si llegó a un restaurante a comprar es porque tiene dinero para pagar. Entonces, si usted tiene planeado ir a un restaurante a comer con su familia, planee también dar un buen tips. ¿Me estoy de entender? Ahora entiendo yo que los que no ofrendan y no diezman en la iglesia, mucho menos van a dar un buen tips también. Ahora sería cardíaco, hermano. Fuera cómico si no fuera trágico. Dice uno, era que en la iglesia no diezmen ni ofrenden, ni a la hora de dar un tip, si dan un buen tip, ¿verdad? Pero son otros 20 pesos, dice uno. Entonces yo le digo algo, de un buen testimonio. En todo. Con los de su casa, con los de afuera, a donde usted vaya, de un buen testimonio. Que eso le va a permitir a usted agradarse delante del cielo y su fidelidad va a permitir, hermano, que el Señor la nombre como su esposa, como su rey. Así como llegó Ruth, como una espigadora. Booz miró la fidelidad a su nuera después y le vio la fidelidad de su testimonio, cómo daba su buen testimonio con lo que decía que necesitaba, y esa la convirtió en esposa del dueño de aquel campo. Miren, un punto más, yo no sé cuánto tiempo llevaré. Quiero ver, a ver si tenemos la oportunidad de ver a David. Y vemos nosotros que el enfoque de David era, hermano, tener una identidad en Dios. Saber, ese era su trabajo, ese era su deseo, saber quién era en Dios. Ese era su enfoque, saber quién era en Dios. ¿Cuál es mi identidad en Dios? Su enfoque era descubrir quién es Él en Dios. Su enfoque era descubrir, hermano, quién era Él en Dios. ¿Para qué fue llamado? ¿Para qué llegó? ¿Cuál fue su propósito? ¿Para qué el Señor nos envió a la tierra? ¿Para qué el Señor nos puso en el lugar que hemos estado? Ese era el enfoque de Él. ¿Para qué Dios lo había escogido? Entonces yo creo que usted va en el libro de Salmos 78, 70. Dice, escogió también a David su siervo, lo tomó entre los apriscos de las ovejas. Fíjese que cuando vemos nosotros este verso, nos damos cuenta que, ¿cómo se llama? Que Dios nos muestra, nos da una muestra muy especial a nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios, o los ministros que Dios ha escogido, que escogió, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que ha escogido. Nos damos cuenta también cómo es que Dios escogió a David. Y vemos que Dios escogió a David, dice la Biblia, detrás de las ovejas de su padre. Ahí usted cuenta la historia, ¿no? Se acuerda que ahí fue donde se encontraba David en el anonimato. Hermanos, cuando llega Samuel a la casa de su padre Isaí, dice que le dice, el Señor me ha enviado para llegar aquí en tu casa, porque entre tus hijos está el que va a ser el rey de Israel. Y usted se acuerda de la historia que Isaí manda a llamar a todos sus hijos, pero menos a David. David era el ignorado, David, el que estaba en el anonimato, el que no era importante para su familia. Pero vemos cómo Dios ya lo había escogido, hermano, aun cuando su padre no lo había escogido. Vemos como Dios ya lo había visto allá en el anonimato, en el olvido, hermano, en el aprisco, allá detrás de la casa, al cuidado de las ovejas de su padre. Ya Dios lo había visto. Y esto nos muestra a nosotros, hermano, que debemos enfocarnos en buscar a los ungidos. Y no solamente fijarnos, hermano, en posiciones. ¿Sabe qué logro ver yo? Que David no tenía ninguna carta de recomendación, ni siquiera de su parte de su padre. Tal vez no tenía el cuerpo físico para poder
ser rey, tal vez no tenía la capacidad ni mental, ni quizás, hermano, como persona para ser rey, tal vez ni en la edad, tal vez no tenía nada, hermano, a favor de él para poder llegar a ser el rey de Israel. Por eso es que su padre no lo manda a llamar, pero eso nos enseña a nosotros, los siervos de Dios, los ministros, inclusive nosotros como pastores, hermano, nos enseña a nosotros que cuando pongamos a servir a alguien, no nos fijemos solamente en aquellos, hermano, por ¿cómo se dice? Por sus capacidades. No solamente miremos nosotros sus capacidades económicas, porque algunas veces, nunca se me olvida a mí, que una vez yo recibí a un pastor hace muchos años atrás, hermano, muchos años atrás, tuvimos a un pastor y nosotros teníamos una oveja que tenía muy buen estatus económico, muy buen estatus económico. Qué cosa cuando hay pastores, hermano, que lo único que miran son sus posesiones, ¿verdad? Solamente sus posesiones, no su posición en Dios, sino sus posesiones. Entonces, su esposo trabajaba en la bolsa de valores y tenía un buen ingreso económico, hermano. Compraban carros nuevos todos los años. ¿Cómo se llama? Tenían una posición económica muy buena. Su esposo era alguien, hermano, que manejaba cuentas comerciales, tenía un bonus anual muy grande. Entonces me acuerdo que una vez un pastor me dijo: mira, Henry, a esa oveja cuídala bien, a esa oveja cuídala bien, a esa oveja no la dejes sola, tienes que tener que estar al cuidado de ella, así cuídala bien, a esa oveja cuídala bien. No la dejes ahí, tienes que tenerla entre los tuyos. Yo dije: qué tremendo es que algunos, hermanos, vienen a ungir solamente al que tiene. Qué tremendo es que algunos vienen a ungir solamente al que tiene. Solo ungen al que tiene. Pero ¿sabe qué nos llama a nosotros la atención? Es que Dios no mira el que tiene una posición, Dios no mira el que tiene tal vez un talento, una forma de hablar bonita o es físicamente bien. Dios no mira, hermano, a lo que la gente puede mostrar en el exterior. Dios mira el corazón para ungir, para llamar, hermano, óigame bien, a alguien. Dios no ve el exterior, Dios ve el interior. El exterior sirve para mostrar lo que tenemos adentro, pero cuando Dios llama a alguien, mira lo que hay dentro de nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestro proceso es, en nuestra identidad en Dios, es saber, hermano, que Dios cuando nos llamó a nosotros no se fijó en nuestro estatus económico, no se fijó en nosotros por nuestra apariencia para que nos sirvieras en su obra, sino, hermano, más bien se fijó porque Él sabía quién éramos nosotros, hermano, que lo más vil y menospreciado del mundo llamó el Señor para avergonzar a los sabios. Por eso que Pablo le dice a Timoteo: reciban a Timoteo, nuestro verdadero hijo y fiel, que cuando él hable como yo hablara, hermano, como yo mismo hablara. Lo que Dios estaba diciendo es que lo que nosotros tengamos en Dios es que nosotros descubramos quiénes somos en Dios. Que no nos basemos, hermano, por lo que otros piensan de nosotros. Que no creamos, hermano, que nuestra identidad se basa por lo que nosotros podamos, las capacidades que tengamos, sino por lo que Dios tiene en nosotros. Entonces debemos, hermano, como siervos del Señor, tenemos que entender es que al momento de elegir gente en la iglesia o ovejas en la iglesia, debemos buscarlos, hermano, entre las congregaciones, entre los que están ahí en el pastoreo, que siempre están, hermano, enfocados en traer gente en la salvación, que siempre están enfocados en dar un buen testimonio, que siempre están enfocados en obedecer al Señor, que siempre están enfocados, hermano, en salvar a los que están perdidos, que siempre están trabajando en la obra del Señor. Entre esos llamemos nosotros a los que han de servir. Y usted y yo, nuestro enfoque tiene que ser en encontrar nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Dios. No lo que la gente piensa que nosotros somos, sino lo que nosotros descubramos en nosotros mismos. ¿Qué somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué nos trajo Dios del mundo? ¿Para qué nos libertó el Señor? ¿Para qué estamos en nuestra posición en Dios? ¿Para qué Dios nos puso como pastores? ¿Para qué Dios lo puso como líder? ¿Por qué Dios, hermano? Que nosotros podamos ver nuestra identidad en Dios. Esa identidad es en nuestro sello, hermano, de lo que va a marcar nuestra comisión en servir y no ser servido. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra identidad en Dios,
Entendemos que fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios, no pedimos que nos halaguen, porque entendemos que quien nos exalta es Dios. Cuando nosotros tenemos claro nuestra identidad en Dios, no estamos esperando que nos aplaudan, porque sabemos que nosotros simplemente estamos para servir. Cuando conocemos nuestra identidad en Dios, hermano, no necesitamos que el pastor esté encima de nosotros cada rato preguntándonos cómo estás, o si nos saludan o no saludan, porque hay gente que llega a la iglesia solo porque no lo saludan, se fueron. Quiere decir que no conoce su identidad en Dios todavía, que no conoce que a la iglesia llegamos a servir al Señor nomás. Hermano, es lindo que los hermanos nos saluden, yo no estoy en contra de eso, eso es lindo, pero cuando tenemos clara nuestra identidad, sabemos que llegamos a la iglesia a buscar del Señor, a someternos en el Señor, no para que la gente, hermano, nos llene de abrazos y besos y halagos. Hermano, muchas veces podemos ver personas que ¿cómo se dice? Con un pequeño pisón de pies, hermano, ya no vuelven a la iglesia. No que aquel me pisoteó, no que aquel no me volteó a ver, no que aquel ni me saludó. Llegué a la iglesia, aquel ni me dijo nada. Llegué a la iglesia, ni la bienvenida me dieron. No. Eso no es entender cuál es nuestra identidad en Dios. Nuestra identidad en Dios es saber que a Él es quien servimos, a Él es quien le agradamos, hermano, que a Él es quien le obedecemos, que de Él viene la salvación. Esa tiene que ser nuestra identidad, saber quiénes somos en Dios y que no estamos nosotros, hermano, para que seamos exaltados, sino simplemente para que seamos, ¿cómo se llama? Un pueblo que tengamos claro quiénes somos en Dios. No sé si me doy a entender, mi amado. Eso mira mucho en la iglesia un hombre que siempre, hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia? Ah, no, pastor, usted... yo siempre que llegaba a la iglesia tenía deseo de saludarlo y usted nunca me saludó. Sí, hermano, pero perdóneme que no lo saludé, quizás no me di cuenta, quizás no lo vi, yo le ruego que me perdone. ¿Sabe qué, hermano? A ese hermano hay que decirle, a usted le falta identidad. Usted no llega a la iglesia para que el pastor lo salude. Entonces, pastor significa no tiene que saludar. No, yo no estoy diciendo que un pastor no tenga que saludar a sus ovejas. Si un pastor tiene que conocer a sus ovejas, tiene que de repente tener la oportunidad de tener cercanía. Pero hermano, lo nuestro es si una vez que conozcamos nuestra identidad, sabemos que fuimos llamados para servir. Sabemos para qué fuimos puestos en la iglesia. Sabemos que quien fue el que nos libertó fue Dios, no el pastor. Sabemos que quien nos tiene en la iglesia es Dios, no los hermanos. Sabemos que nuestra identidad es que llegamos a la iglesia para ser creadores de atmósferas. Que si alguien no nos saluda, yo voy y saludo. Ser creadores de atmósfera. Esa es nuestra identidad en Dios. El que no tiene identidad, siempre tienen que andarle jalando, diciéndole cosas para convencerlo, diciéndole, hermano, que no se vaya, aquí lo amamos. No, usted, hermano, es que el que se desprecia se hace despreciable, hermano. El rechazado se hace rechazable. Entonces tenga identidad en Dios para que no se sienta rechazado y al final termine siendo rechazable. O sea, su identidad le va a permitir entender cuál es su comisión en Dios. Y esa identidad, con esta termino. Y esa identidad, hermano, esta identidad de aquí nos va a llevar a nosotros a entender que nuestra identidad es cuidar nuestra salvación. Esta identidad, hermano, después de entender que fuimos llamados en nuestra identidad en Dios, que fuimos llamados para cuidar nuestra salvación, vamos a entender que también fuimos llamados a obedecer al Señor en todo. En nuestra identidad vamos a entender es que también en nuestra identidad es, hermano, que fuimos llamados a dar buen testimonio. Y en nuestra identidad en Dios nos va a permitir a saber, hermano, que de todas estas cosas es que debemos estar enfocados en el evangelio de la salvación, en salvarnos a nosotros, porque detrás de nosotros, después de salvarnos de nosotros, viene nuestra casa, en obedecer, en dar un buen testimonio y tener una identidad en Dios. Entonces, por eso le digo algo, hermano, enfóquese. Mire, enfóquese. Enfóquese. No se desenfoque en este tiempo. Enfóquese en Dios. Enfóquese en la salvación, enfóquese en obedecer, enfóquese en buen testimonio y enfóquese en conocer esa identidad en Dios. Hermano, que Dios nos bendiga, que Dios lo guarde. Hemos visto quizás 5 ejemplos. Le dijeron a Juan, enfócate en tu comisión. Le dijeron a Noé, enfócate en salvarte a ti y salvar a tu casa.
El único que tiene la autoridad de cerrar la puerta de la salvación es Dios. A Abraham le dijeron, hermano, que se enfocara en obedecer. Y el obedecer le llevó a Abraham, hermano, ¿sabe qué? A no solamente a tener la provisión al momento de sacrificar a su hijo, sino que en ser el padre de multitudes, el padre de la fe, el patriarca de muchas cosas. Hermano, el estar enfocado le permitió a Ruth dar un buen testimonio y eso la llevó a ser la esposa. Y a David, el estar enfocado le permitió entender cuál es su identidad en Dios. Así que yo le digo a usted algo, no se preocupe, enfóquese, no se desenfoque, enfóquese. A pesar de las pruebas y las dificultades, no se desenfoque, enfóquese en lo que el Señor le dijo, que eso le va a traer grande galardón. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Gracias por estar con nosotros esta noche. Le suplicamos con todo nuestro corazón que nos siga. Esperamos conectarnos una vez más el día viernes. Estaba un poquito mal de la garganta ahorita, creo que me he estado fallando todos estos últimos días, pero aquí estamos tratando de poder estar al pie de la bandera para poderlo bendecir. Le ruego que por favor comparta, si somos siendo de bendición para usted, comparta, si le estamos edificando, comparta, y que siga con nosotros estando acá cada viernes, y el día domingo estaremos a la 1 de la tarde en nuestro culto virtual, el viernes a las 7:30, el día domingo en nuestro culto virtual. No se le olvide darle ahí, ¿cómo se dice?, suscribirse en nuestro canal de YouTube, en la campanita, dele ahí, selecciónele para que nos siga ahí y también que nos pueda compartir. Recuerda, ahí están nuestros canales, también cómo se llama en nuestra página de Facebook, Ebenecer New York. Ahí nos puede encontrar en el canal de YouTube como Ebenecer NY, también nos puede encontrar Iglesia Ebenecer NY, y ahí vamos a estar, hermano. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Esperamos vernos aquí el próximo viernes. Le ruego sus oraciones y le suplico que el Señor lo bendiga. ¿Sabe qué, hermano? Antes de dejarlo ir, déjeme poder orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que nos sintonizaron, que llegaron hasta aquí al final con nosotros. Te ruego que tú lo bendigas, que lo guardes, que tú les permitas, mi Dios amado, que como pueblo tuyo seamos esa gente, Señor, que estemos enfocados. Sé que hay pruebas, sé que hay dificultades, sé que hay momentos difíciles, sé que hay momentos de angustia, sé que hay momentos que los hermanos están pasando, no son tan fáciles, Señor, pero que nada de eso nos desenfoque en lo que tú nos has dicho, que nos desenfoque en cuidar nuestra salvación, sino que estemos enfocados en cuidarla. Señor, que ninguna preocupación, Señor, nos desenfoque y que nos retire, Señor, nos aparte de obedecerte, sino más bien, Señor, que estemos enfocados en obedecerte, en dar un buen testimonio, que todo lo que nosotros creemos, Señor, podamos evidenciar lo que nosotros creemos, Señor, lo que nosotros predicamos lo podamos dar como un buen testimonio, como hijos tuyos que somos, y que podamos, Señor, en medio, Señor, de todo proceso, descubrir nuestra identidad en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Bendice a tu pueblo, sánalo, Señor, provéelo, multiplícalo, mi Dios amado, y llena, Señor, su casa, Señor, de paz y de bendición en medio de tantas cosas, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y nos vemos el día viernes y el domingo a la 1 de la tarde.